Cuando hablamos de saneamiento físico legal o cuando hablamos de saneamiento de bienes del Estado, hablamos de que, como alguna vez siempre lo señalo, a través de este procedimiento que es muy complejo, especial, se busca canalizar, en primer lugar, la inversión y dotar de ciertas características, es decir, si un predio está sin antecedente registral y se quiere construir un colegio, se quiere construir una universidad, se quiere construir un gran hospital y no hay, por ejemplo, es un terreno sin antecedente registral, ¿qué se tiene que hacer? Una primera inscripción de dominio. O tenemos un predio inmenso de 100 hectáreas, pero el hospital solamente va a ser en 50 hectáreas. ¿Qué hacemos? Saneamiento físico legal para poder canalizar la inversión, una independización a favor del Estado y una constitución automática de afectación en uso a favor de la entidad que está poseyendo el bien, si no cuenta con un título comprobatorio de propiedad. No quiero adelantarme, pero estoy esbozando algunas ideas de lo que en la práctica se da, ¿no? Más que estudiar de repente para un examen o de repente le puede servir o no, esto de alguna otra manera le va a servir para la vida, para la carrera, si en algún momento logran tocar estos temas. Porque todas las entidades para los que van a trabajar en el Estado y en el sector inmobiliario, todas las entidades del Estado hacen y necesitan saneamiento físico legal de los predios de su propiedad o de los que poseen. Porque hay entidades del Estado, efectivamente, que no tienen, no son titulares registrales. Ejercen un derecho, ejercen una posesión, pero tienen que regularizar dicha situación con la finalidad de poder canalizar inversión y sanear su propiedad. Un ratito ya, por favor, acá hay algo que interfiere. Disculpen chicos, ya volví. Bien, sigamos. Estamos aquí. Entonces es como un pequeño preámbulo para que ustedes puedan saber qué es lo que hace el Estado, ¿no? A través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, órgano rector de la propiedad estatal, ¿no? Es el todopoderoso, que vigila, supervisa, vigila los actos de administración, supervisa el cumplimiento de la finalidad. Yo te entrego un terreno, yo te entrego un predio, es para que ejecutes algo, ¿no? Como les comentaba al inicio, un hospital o hay un colegio que está funcionando ahí en un lugar, en terreno eriazo, a las afueras de la ciudad, con módulos. Ya tienes posesión, pero si yo te entrego, regulariza tu situación, pero te entrego es para que ejecutes una obra, no es para que lo dejes abandonado. Y en algún momento, terceros, inescrupulosos o traficantes de terreno invaden el terreno. Y nos quedamos sin colegio. Entre comillas lo digo. Es una realidad lo que se vive el país, lo que vive el país en el caso de los espacios públicos, ¿no? Aquí tenemos definiciones muy importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué son bienes estatales? ¿No? ¿Qué comprenden los bienes estatales? ¿No? Acá dice, ¿no? Comprende los bienes muebles o inmuebles. En este caso nos vamos a referir netamente a los bienes inmuebles. Pero aquí, de manera general, porque la ley 29.151 hace una definición y hace una separación de lo que implica un bien inmueble con un predio. De manera general y sucinta, cuando hablamos de un bien inmueble, hablamos de un predio o terreno con construcción, con edificación y con posesión de una entidad. Bien inmueble es un terreno con edificación y con posesión de una entidad. Puede estar un colegio, puede estar un centro de salud, ¿no? Porque está poseyéndolo, pero no ha regularizado su situación. ¿Qué es un predio? Es un terreno eriazo, abandonado, o es un terreno con construcción
pero con posesión de un tercero, que no es una entidad. Ahí está la diferencia. De manera general, para no confundirlos y para que puedan entender a partir de estos conceptos las competencias. Es importantísimo, como siempre yo les digo, de alguna u otra manera, entender los conceptos, entender las definiciones y principios, porque a partir de ahí voy a poder determinar competencias. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí ya es, de manera general, bien, tenemos a los bienes de dominio público y a los bienes de dominio privado. Acá hay algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta cuando hablamos de bienes de dominio público y cuando hablamos de bienes de dominio privado. ¿Qué es un bien de dominio público? O sea, nos habremos de preguntar, ¿no? ¿Qué es un bien de dominio público? ¿Qué entendemos por un bien de dominio público? Por ejemplo, en los bienes de dominio público eh, tenemos a los plazas, parques, vías, tenemos a los teatros, tenemos a la biblioteca, tenemos también a los hospitales, tenemos también a los colegios, a las delegaciones policiales, etcétera, etcétera, etcétera. Bienes, por ejemplo, hay bienes, cuando hablamos de bienes de dominio público, hay dos características importantes, su uso y el servicio. Cuando tú vas, por ejemplo, a un hospital, tú vas a atenderte, ¿cierto? Tú necesitas un servicio, ¿no? Al hospital, al colegio, un servicio, pagas una tasa, servicio. Pero cuando utilizas, por ejemplo, las áreas verdes, los parques, las plazas, las calles, las avenidas, eh, ¿te sirves de ellos o las usas para desplazarte para la recreación? Ahí estamos efectivamente frente a un uso. Las áreas verdes y los parques se dan con la finalidad de poder brindar al ser humano un espacio y tiempo para el ocio y la recreación, ¿no? Es importante. Uso y servicio público, ¿no? Tanto los parques, tanto las plazas, calles, bibliotecas, teatros, cine, eh, tenemos también a los que son colegios, universidades, tenemos también a los que son hospitales, delegaciones policiales, comisarías, etcétera. Predios de dominio público del Estado. Estamos hablando de predios de dominio público del Estado, que son propiedad del Estado, ¿ok? Del Estado. Pero también tenemos bienes de dominio privado, que son del Estado, porque recuerden que el Estado, según el artículo 36 del tubo de la ley, aprobado por Decreto Supremo 019-2019-vivienda, señala específicamente que los predios que no le pertenecen a privados, a comunidades campesinas, a comunidades indígenas, previa evaluación, previo un certificado de búsqueda catastral para no vulnerar derechos y de un procedimiento de saneamiento físico legal, le pertenece al Estado. No es que, no, porque no le pertenece a un privado, porque no le pertenece a una comunidad campesina, a una comunidad indígena, ya es del Estado. No, hay un procedimiento llamado primera inscripción de dominio, que tiene la función o la prioridad de que estos predios alcancen el registro. ¿Y cómo lo hacen? A través de un procedimiento que está regulado en el artículo 101, si más no me equivoco, en adelante del Decreto Supremo 08-2021-vivienda. Y ahí van a encontrar ustedes todos los requisitos, pasos, lo que se hace y lo que no se hace. También, de repente, si tienen alguna pregunta, díganla. Lo que quiero es que quede claro los principios, quede claro las definiciones. Voy a compartir otra, otra diapositiva. Un momentito, por favor, déjame compartir. Voy a presentar otra cosa acá. Y vamos a compartir. ¿Lo que es esto? A ver. No,
No, este no es. Perdón. Mejor comparto mi pantalla. Ya, pues, compartiré mi pantalla mejor. Toda la pantalla. No. Un momentito, por favor. Un momentito. Ahora sí. Y así se está viendo. Ok. Ya, miren. Por ejemplo, aquí hay definiciones que ustedes tienen que manejar, ¿no? De manera general, si manejan estas definiciones, lo demás va a ser fácil, ¿no? Para que puedan entender qué es lo que hace específicamente la SBN. Si alguien ya trabaja en la SBN, con mayor razón, para que consolide los conceptos. Por ejemplo, la SBN otorga actos de administración, actos de disposición, actos de supervisión, actos de registro. ¿Ok? Acá están las definiciones de bien de dominio público, ustedes lo pueden encontrar, que es el Decreto Supremo 08-2021-vivienda. ¿Ok? Acá tenemos que la definición de un predio, pero voy a entrar específicamente aquí, a los actos de adquisición, para que todos puedan ver. Un momentito. Ya. Por ejemplo, acá, actos de adquisición. Por ejemplo, estos son los actos que se incorporan, ¿no? ¿Qué dice acá? Son aquellos mediante los cuales el Estado, a través del SBN, los gobiernos regionales, con funciones transferidas y las demás entidades incorporan, dice, o recuperan al patrimonio del Estado derechos y predios tales como primera inscripción de dominio, reversión de dominio, asunción de titularidad, asunción de pago y otros. Voy a señalar dos nada más acá, para poder desarrollar un poco esto. Cuando hablamos del Estado y los gobiernos regionales es un poco complejo, ¿ya? No los voy a confundir porque hay competencias transferidas. Recordemos algo muy importante. La SBN es el ente rector, pero no puede alcanzar a todo el país. Ustedes se imaginan, en la SBN pues tiene tres subdirecciones que son sus áreas operativas. Tiene la subdirección de administración del patrimonio, la subdirección de administración del patrimonio estatal, SDAPE. Tiene la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, SDDI, y tiene la Subdirección de Supervisión, SDS. Que en cada subdirección aproximadamente habrá 70 trabajadores en cada subdirección. 7 por 3, 21, 210, 220 trabajadores que se dedican netamente al área operativa. Digan ustedes, ¿se va a poder atender con esta capacidad de esas 220 personas o 210 personas todo el requerimiento del país? ¿Del país? No, por supuesto que no. Por eso, de alguna otra manera, el Estado, en principio a través de un procedimiento de descentralización y de poder llegar a todas las regiones y al interior del país y atender el requerimiento del Estado, de las personas, es que se ha subrogado a diversos gobiernos regionales para que en representación del SBN ellos, y del Estado ellos puedan ejercer ciertos actos. Por ejemplo, Arequipa, por ejemplo, Callao, por ejemplo, Tacna, entre otros. Amazonas, si más no me equivoco también, entre otros departamentos que tienen competencias transferidas. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero realizar una primera inscripción de dominio. Voy a tener que decirle, SBN está en Lima y yo estoy en Arequipa. Quiero construir un colegio, por favor, haz la primera inscripción de dominio, se va a ejecutar un gran proyecto aquí. No, como Arequipa ya tiene las competencias transferidas, ellos ejercen toda la maquinaria técnica y legal para que puedan realizar el procedimiento de primera inscripción de dominio, ¿no? También puedan asumir la titularidad de los predios abandonados o, por ejemplo, de los predios que algunas entidades, X entidades dicen, ¿sabes qué? Este predio que me lo entregaron a mí en su momento, yo ya no lo quiero más. Estado, te lo pongo a disposición para que tú hagas lo que quieras. Está abandonado. Recupéralo porque hay invasiones, yo no lo quiero más. Recupéralo y asume la titularidad.
Entonces nosotros, el Estado, a través del SBN o a través de un gobierno regional con competencias transferidas, como es el caso de Arequipa, Tacna, ellos pueden asumir la titularidad y ejecutar proyectos, desalojar, etcétera. Tenemos también aquí los actos de administración. En los actos de administración, pues, lo que se busca, pues, es el uso y aprovechamiento de los predios del Estado. Por ejemplo, arrendamiento. Por ejemplo, servidumbre. Por ejemplo, usufructo, entre otros. Si yo tengo, por ejemplo, una concesión minera, por ejemplo, yo quiero un terreno del Estado, o de repente solamente estoy probando, voy a poner mis parantes de energía eólica para poder tener pues una base de datos por un tiempo determinado para saber si en este espacio los vientos son favorables para desarrollar todo un megaproyecto de hélices y pueda hacer pues energía eólica, por ejemplo. Pero para que puedan hacer y poner toda una inversión de energía eólica, hacen un estudio sostenido para ver la calidad de los vientos. Entonces, ¿qué le pido al Estado? Es un terreneriazo, un espacio pequeñito. ¿Qué le pido? Un arrendamiento mínimo por 2 años. Estado, te pido un arrendamiento por fuera de este espacio de tierra, voy a hacer este estudio. ¿Cuál es la vía? Arrendamiento. Es un acto de administración, no perjudico al Estado, pago una tasa. ¿Qué otro acto puedo pedir? Una servidumbre 3327 de repente, que es un acto de administración. ¿Entienden? Hay salidas. Tengo una concesión minera, ¿no? Tengo una concesión minera, pero ustedes saben que es un derecho real muy distinto, ¿no? Y no es sobre el suelo, es debajo del suelo, pero es solamente el yacimiento mineral. Pero yo quiero explotar, quiero poner mi planta de beneficio, ¿no? Quiero usar el terreno superficial, quiero trasladar mi maquinaria cuando yo saque el oro, saque el mineral, trasladarlo. Y todo el terreno superficial es del Estado, ya he visto, ¿no? He sacado mi certificado de búsqueda catastral, he visto en la base gráfica de SUNAR que efectivamente es un predio sin antecedente registral o es un predio que tiene como una partida tal de titularidad del Estado. Ah, te pido Estado servidumbre 3327. Es una servidumbre especial que solamente se otorga sobre terrenos seriazos para proyectos y para proyectos de inversión. ¿Qué le pido al Estado? Una servidumbre. ¿Qué es? Es un acto de administración. Más o menos esa es la lógica. Otro acto de administración, una afectación en uso o una cesión en uso. Hay un espacio de tierra acá, veo que quiero poner un colegio que va a cobrar, pido una cesión en uso al Estado, no te va a cobrar el Estado, pero te va a exigir ciertos requisitos. Pero yo para camuflar ese fin, porque son terrenos del Estado, tienen que tener un fin de servicio a la comunidad, doy becas a los primeros puestos, pongo programas, etcétera, con la finalidad pues también de decir que efectivamente le estoy dando un uso, ¿no? Un servicio a la comunidad porque hay becas, hay un colegio que tiene todas las garantías y que va a brindar educación, porque al fin y al cabo lo que se quiere es canalizar inversión y también que esa inversión pues se materialice y llegue a las personas. Entonces, ¿qué pido? Una cesión en uso. Ahora, un particular estoy hablando. Ahora, pero yo soy Estado, tengo un terreno ahí y hay una posta que está funcionando. Es una posta médica, ahí porque hay una necesidad de tener salud para que las personas no se desplacen de un lugar a otro. Entonces, el Ministerio de Salud solicita, pues, mire, Estado, yo tengo posesión, estoy brindando un servicio a la comunidad, tengo una posta médica, pero no tengo ni un título, no tengo nada, solamente soy posesionario y me he dado con la sorpresa de que tú, Estado, eres propietario. Te pido, por favor, una afectación en uso porque quiero regularizar mi situación y también quiero construir la misma, quiero dotar de mejores servicios para que la comunidad pueda servirse de ello y llevar una salud de calidad o un servicio de calidad. Entonces, se dan cuenta cómo a través de estos actos de administración se pueden dar ciertos servicios, tanto para el sector privado como
para el Estado. Y también tenemos los actos de disposición. ¿Quién lo hace? La subdirección de desarrollo inmobiliario. Tenemos, por ejemplo, ya bueno, esto implica efectivamente disposición. Esto implica desplazamiento de dominio. Aquí tenemos por excelencia la transferencia y por excelencia la compra-venta directa. Aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Hay algunas entidades que ya no quieren, por ejemplo, regularizar su situación, ya no quieren una afectación en uso, porque piensan que es una limitación, pero la afectación en uso es por tiempo indeterminado. Y piensan que va a estar sujeto a control, va a estar sujeto a que me le van a quitar después de este acto de administración. Efectivamente, son terrenos del Estado, van a estar en constante supervisión. Te estamos otorgando un predio para que ejecutes un proyecto, no para que lo dejes abandonado y terceros invadan y lo hagan suyo, o vengan traficantes de terreno y lo vendan a terceros y los engañen. Te entregamos y te vamos a fiscalizar, te vamos a supervisar. No cumples para lo que te hemos entregado, te lo quitamos. Se revierte al Estado. Así de sencillo es. Lo mismo pasa para los actos de disposición. Hay cláusulas de reversión que se ponen en el contrato como un límite a la propiedad. Y sí existe, efectivamente, no todo es perfecto, ¿no? El derecho de propiedad se puede pensar que no tiene límites, pero el Estado efectivamente impone por ley esos límites. Lo mismo hace COFOPRI, por ejemplo. Las personas que se titulan, por ejemplo, actualmente no pueden vender el terreno. Tienen que pasar 5 años recién para que puedan vender el terreno o disponer del mismo. Porque se supone que tú quieres un terreno o quieres que COFOPRI te regale tu casa porque no tienes dónde vivir. Y es un fin social, ¿no? Qué raro sería más bien que tú te titulen y al año nomás lo vendas. Por eso es la barrera o esa cláusula como un límite al derecho de propiedad de 5 años. Lo mismo pasa aquí también en la SBN a través de las cláusulas de reversión o a través también de los actos de administración sujetos, por ejemplo, a cumplimientos. Te doy 2 años para que ejecutes el proyecto. No ejecutas, vuelve al Estado. O se extingue la afectación en uso o se extingue la cesión en uso. Hasta ahí están entendiendo todos los que están presentes. ¿Se ha logrado visualizar? ¿Sí? ¿Están ahí o ya se fueron? Sí, Edgar, sí se logra visualizar. Sí. Ok, Todo ok. bien, gracias. Ok, dale, dale, gracias. Lo importante es que se entienda, es que puedan de alguna otra manera llevarse algo, ¿no? Aparte del examen, como siempre lo digo. Entonces estamos viendo aquí ciertos actos, ¿no? Ahora, la transferencia netamente el Estado lo hace a través de Estado, entidades, y siempre será a título gratuito, porque entre Estado no nos vamos a cobrar, pues, no nos vamos a meter muchas barreras burocráticas. También existe, por ejemplo, este procedimiento administrativo llamado 1192, que es un procedimiento más rápido, más efectivo, y con muchas entidades del Estado solicitan a través de este procedimiento para que se les entregue la propiedad, ¿no? O si no, por los cánones normales, por, la, eh, por lo que señala la directiva y el artículo 218 o 222 del decreto Supremo 08-2021 de vivienda. Ahí está todo el catálogo de los actos de disposición y lo que se tiene que cumplir para que una entidad pueda adquirir una propiedad del Estado. ¿Ok? Siempre van a ser para proyectos de inversión, para uso público o también pueden ser para uso privado. ¿Ok? Porque necesitan un almacén, porque necesitan pues una sede propiamente dicha, etcétera. Porque de alguna otra manera el Estado pues tiene que dotar a las entidades que conforman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales de la logística necesaria para que pueda funcionar. Si una entidad, un hospital, no tiene pues
la infraestructura necesaria, no va a poder brindar un buen servicio. Si un colegio no está saneado debidamente, no va a poder edificar, no va a poder canalizar inversión, va a brindar un servicio pésimo. Hay colegios que a la fecha, por ejemplo, no son de material noble. Y te preguntarás, ¿qué ha pasado ahí? ¿Dónde está el Estado? La pregunta, ¿es un problema del Estado? No es tanto así, porque estas entidades se pueden someter a un procedimiento especial de saneamiento físico legal y ellos pueden regularizar toda la situación con una declaración jurada, nada más es fácil. Bueno, de repente yo lo he visto, ¿no? En la práctica, pero muchos de los profesionales en muchas entidades no saben eso o no saben aplicar estos procedimientos y regularizan una situación de manera rápida en un mes o 2 meses y está saneado la propiedad. Ya puedes canalizar inversión, puedes construir, pero no lo hacen porque no saben, porque no quieren o porque no sé. De manera general, entonces, hemos visto aquí actos de adquisición, que lo ve con los actos del primer punto, con el segundo punto, lo ve la subdirección de administración del patrimonio estatal. Estos dos que estoy subrayando, lo ve la subdirección de administración del patrimonio estatal. El número 3 lo ve la subdirección de desarrollo inmobiliario. Los actos de registro lo ve la subdirección de catastro. De normas y catastro es netamente actualización de SINAVIP. El SINAVIP o el CUS, Código Único SINAVIP, es un código porque todos los predios del Estado efectivamente tienen partida, como ustedes lo saben, es como su DNI, pero a la vez tienen un código, CUS, Código Único SINAVIP, y ese código los identifica. Cuando ustedes escuchen la palabra CUS, siempre hablan, ¿cuál es el CUS de la entidad? Su CUS. Porque nosotros tenemos una base de datos con el CUS, ¡pam! Nos arroja el historial, nos arroja la supervisión, acto de saneamiento, actos administrativos, resoluciones, la partida, etc. Todo lo que se haya hecho en relación a esa partida, el CUS lo señala. Todo, todo, todo. Así lo manejamos. ¿Ok? Eso lo hace Catastro. Y aquí tenemos, por ejemplo, las actuaciones de supervisión lo hace, lo que estoy subrayando aquí, el número 5, esto lo hace la subdirección de supervisión. Ahora, la subdirección de supervisión, efectivamente, como ente rector también, bueno, es una subdirección muy importante porque supervisa, es una atribución, como dice bien esta definición, exclusiva del ente rector. ¿Quién es el ente rector? La SDN. Vigila, custodia los actos de administración. Yo te entrego un terreno o un predio para una finalidad, ¿ok? ¿Vas a construir un colegio? Sí. ¿En cuánto tiempo? En 2 años. Ok. Preséntame tu plan, preséntame tu proyecto. Bien, en 2 años vuelvo. Pa. Pero por ahí, un vecino dice, uy, no, Estado, en ese predio está abandonado. Dijeron que se iba a ejecutar un colegio, pero a la fecha veo invasor, está tirado, o está abandonado, o sencillamente está invadido. Y ¡pac! Se activa el aparato y la SBN a través de la subdirección de supervisión dice, un momentito, ¿qué está pasando aquí? Vamos a vigilar, vamos a supervisar ese predio, ¿qué está pasando ahí? ¡Pam! Vamos, una brigada, supervisa, verifica, emite un informe de supervisión, efectivamente. Ese predio que en su momento fue entregado vía afectación en uso al Ministerio de Salud para que haga una posta, está abandonado. Se extingue la afectación y se devuelve la administración al Estado representado por la SBN y se le dará a otra entidad que requiera ese espacio o ese predio para otros fines. Pero ¿qué se hace previamente? Se supervisa actos, se supervisa procedimientos, actos de afectación en uso. ¿Qué procedimientos? Se supervisa procedimientos como primera inscripción de dominio, como procedimientos especiales de saneamiento físico legal, que se hayan hecho indebidamente. Ejemplo, ¿qué pasa si una entidad del Estado sanea
propiedad agraria, se mete en terrenos agrarios y lo inmatricula. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es el ente rector de la propiedad agraria? Es el Midagri. Hay un tema competencial. Le compete a una entidad sanear sobre terrenos agrarios y matricularlo y después venderlo para otros fines. Ese indebida saneamiento supervisa, en este caso, el Estado. Nosotros supervisamos como ente rector de la propiedad estatal. De manera general estoy hablando ahí. Como, entonces, también pasa que, por ejemplo, ustedes saben, y si no lo saben, los lotes de equipamiento urbano son lotes de equipamiento urbano porque así lo denomina COFOPRI en un procedimiento de formalización. ¿Y qué hace COFOPRI, por ejemplo? Según la normativa, los lotes de equipamiento urbano, que son pues parques, que son vías, no, parques, que son áreas verdes, que son predios destinados a educación, colegio, hospital, etcétera, se inscriben a favor del Estado, guión Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Y nadie más puede ser titular registrar que el Estado representado por la SBN. Pero ¿qué pasa si una entidad quiere sorprender al registro y hace un saneamiento? Dice, no, yo soy el titular, registro, inscríbelo a mi nombre. Entonces uno se pregunta, oye, ¿qué ha pasado aquí? Esta entidad ha hecho un indebido saneamiento físico legal. Entonces, la subdirección de supervisión supervisa ese procedimiento. Dice, no, por ley, esto le pertenece al Estado SBN. Jamás un lote de equipamiento urbano va a estar inscrito a favor de una entidad. Jamás. Eso no se da. Siempre va a ser el titular, Estado, SBN. Lo mismo pasa por los aportes reglamentarios. Los aportes reglamentarios son predios de dominio público de origen, nacen ya siendo predios de dominio público y se transferirán a la entidad correspondiente. Si es un parque, se transferirá a la municipalidad correspondiente. Si es un predio destinado a educación, al Ministerio de Educación, y ellos ejercerán la titularidad. Solamente ellos. Ahí no se mete la SBN. Pero la SBN se mete cuando, como ente rector, supervisa. ¿Ya? Si bien es cierto, es tu propiedad, te voy a supervisar. Este predio se te entregó a ti para que ejecutes un proyecto de inversión. Eres el titular, sí, eres el titular, pero igual te voy a percibir, igual te voy a supervisar, porque queremos que se ejecute un proyecto y se construya un colegio, o se construya un hospital, etc. Hasta ahí les he tratado de comentar de manera general, y en algunos casos un poco específico, de lo que hace la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Si ustedes saben estos actos que hemos nombrado aquí, desde, ay Dios mío, espérate, desde el 1 hasta el 5, ya saben todo el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Podrían trabajar tranquilamente en la SBN. Manejen estos conceptos, manejen diferencias de predio de dominio público, predio de dominio privado, manejen conceptos de qué es un aporte reglamentario, qué es un lote de equipamiento urbano, cómo nacen los predios de dominio público, por qué nacen ya siendo bienes de dominio público y por qué otros siendo predios de dominio privado pasan a ser predios de dominio público y también viceversa, de predio de dominio público pasan a ser predio de dominio privado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Esas cositas, si ustedes manejan esos conceptos, van a poder, de alguna otra manera, trabajar con tranquilidad en las entidades estatales, específicamente en la SBN. Bien, salimos de aquí, porque quería que vean este aspecto. ¿Están ahí todavía? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden Hola, hacer. Edgar. ¿Qué tal? Soy Daniel. Hola, Hola, Daniel. Edgar. Una consulta. Hay una pregunta en el chat. Ah, Menciona, no, no he leído. A por ver, favor, dime. ¿podría repetir quién ve los actos de adquisición y de administración? Ya, los actos de adquisición
o incorporación. Espérense, vamos a poner aquí para señalar cómo debe ser, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan un momentito, por favor. Acá está. Voy a ponerlo. A ver. Disculpen, no he estado viendo sus preguntas. Acá está. Ya acá está. Los actos de adquisición. Los actos de adquisición que están en el número 1 y en el número 2 lo ve la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal. ¿Ok? El punto número 1 y el punto número 2 lo ve la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, SDAPE. El punto número 3 lo ve la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, SDDI. El número 4 lo ve la Subdirección de Registro y Catastro. El punto número 5 lo ve la Subdirección de Supervisión. Ya, dejamos de compartir y ahora volvemos al otro. Eso para que le quede bien claro, tengan los conceptos definidos, de repente se aburren ustedes, ¿no? ¿Qué dice? De repente se... Porque de repente a ustedes no les interesa estos temas, y está bien, es válido también, ¿no? Pero les trato de dejar algo que les puede en algún momento servir, ¿no? No, eso no es. Perdón. Ahora sí. Este es. Volvemos y voy a tratar, he tratado de hablarles un poco de todo, pero ahora volvemos a la parte práctica. Lo que les he hablado es prácticamente todas las diapositivas, ¿ya? Bien, ahora algo que ustedes conocen también ¿no? Al revés del derecho, ¿no? Los predios de dominio público son inalienables, no se pueden vender, son imprescriptibles. Tú no puedes prescribir por el paso del tiempo un predio de dominio público. Son inembargables, no puedes ni siquiera plantear un embargo. ¿Qué es un predio de dominio público? Como ya les dije, son predios destinados para el uso y servicio. ¿Ok? Un lote de equipamiento urbano, un aporte reglamentario. Son predios de dominio público, de origen, ya nacen siendo así. Por ejemplo, ustedes pueden plantear, les pregunto, a ver ustedes para poder analizar ahí, poner como casuística. ¿Qué pasa? Y esto lo vive todo el país, ¿eh? Lo veo cada día y es más. He visto hasta contratos con huella y firma vendiendo un área verde. ¿Qué les parece? Vendiendo un parque. Los parques, como les mencioné, y las áreas verdes son espacios públicos, son predios de dominio público, pero todavía son espacios públicos. Y es peor todavía, la 31.199 regula los espacios públicos y es más complejo todavía. No quiero confundirles porque es un tema más especializado y más interesante, pero muy técnico, ¿ok? Solamente quiero que se queden con eso. Estos bienes de dominio público no se pueden vender, no se pueden prescribir. No, pero yo ya tengo una posesión de 25 años, desde el año 80, ¿no? Y yo sí creo que debería prescribir. No, la Constitución, a ver, la Constitución del 79 ya hablaba, la del... A ver, también tenemos que irnos a leyes antiquísimas para hacer una diferencia de los bienes de dominio público. Hay leyes muy antiguas, no me acuerdo ahorita los nombres, pero son muy antiquísimas. Tanto es así, por ejemplo, como el caso de las playas, que son bienes de dominio público. Tengo mi casa de playa, dicen, ¿no? Algunos, en Máncora, en Vilchaíto, como es una problemática actual a la fecha, tengo mi casa de playa. Y estoy justo al límite con el mar. La pregunta ¿es válido? Tengo una posesión, pero desde el año, hay una ley del año, el Código Civil de 1852, sí, ¿no? 52, 54, si más no me equivoco, no daba una eh, definición específica de qué era un bien de dominio público, ni qué era una playa, no daba.
El Código Civil del 36 sí, ya esboza eh, qué es un bien de dominio público. Pero las leyes especiales, hay una ley especial del año 2021 o 2023, si más no me equivoco, pero si ustedes me piden información, yo se las doy, en donde ya señala, hace un esbozo, en el caso de la playa, desde dónde empieza la playa empieza hasta donde moja el agua. Ustedes han visto cuando van al mar, ¿no? Van al mar y viene el agua, ¿no? Hasta donde moja el agua, a partir de donde moja el agua, empieza la playa, o debería empezar la playa. Desde ahí se cuenta 50 metros, desde hasta donde moja el agua, 50 metros, 50 metros. De esos 50 metros que se cuenta, desde donde moja el agua, 50 metros, es área de playa. Es un bien de dominio público y nadie debería estar ahí. Nadie. Termina los 50 metros, hay otros 200 metros más que se denomina zona de dominio restringido, que también es un bien de dominio público, inalienable, imprescriptible e inembargable. Ahora, las playas son intangibles, eso sí, jamás va a poder cambiar su condición, pero en la zona de dominio restringido sí. Lo que pasa en Bichaíto, por ejemplo, hay muchas invasiones, hay muchos hoteles que están prácticamente en la playa, y la playa es un bien de dominio público, jamás se va a poder vender, pero estas personas han pedido al Estado, algunas están sobre ZDR, que es después de los 50 metros, que es playa, sigue los 200 metros. Quizás es un tema un poco muy técnico lo que le estoy diciendo, pero igual quiero que se imaginen, ¿no? Para ponerles como ejemplo, porque esto se está dando en Bichayito, en el norte del país. Entonces hay muchos hoteles que están cerca de la playa y tienen solamente un derecho de posesión y son bienes de dominio público. Pero lo que pasa aquí, esto ya trasciende a la ley, porque se ha vuelto hasta un problema social. Hay mesas de trabajo, hay procesos judiciales que el Estado ha ganado, un proceso de reivindicación, si más no me equivoco, y ha ganado y está para ejecutar, pero no se ejecuta porque esto va a traer mucho problema, mucha prensa, porque entre comillas son personas que brindan trabajo, se hacen ricos, pero también brindan trabajo, dinamizan la economía, y eso de alguna otra manera también genera problemas. Hay un estado de bienestar, sí, pero también un perjuicio para el Estado. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Por eso se están dando mesas de trabajo, para que estos hoteles puedan regularizar su situación como primera salida por una de las causales de venta, por proyectos de inversión, que eso lo hace ¿quién? La Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, es un acto de disposición. Y hay algunos hoteles en el norte del país que están regularizando, que quieren regularizar, pero es todo un procedimiento muy escabroso. Entonces, de manera general, los predios, si tú tienes tu casa en un parque, es un parque, porque así cuando Cofopri saneó, estoy hablando de una invasión, por supuesto, cuando Cofopri saneó, pues era un terreno destinado a parque, era un terreno destinado a área verde, y bueno, como nunca se ejecutó nada, estaba abandonado y las personas se metieron, construyeron, eso no va a poder ser saneado nunca, a menos que se haga la desafectación. Todo tiene una solución. Pero hasta ahí lo voy a dejar, no voy a confundirlos más. Es un tema muy complejo también. Bien, eso es como un tema para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Edgar, disculpa, tienen una consulta, están levantando la mano. Ya. Es que pudieran prender su micrófono. Sí, sí. Buenas noches, muchas gracias. Edgar, una consulta, ya que me entró una duda. ¿Qué ocurre entonces en la Costa Verde? Porque desde Ah, donde moja la playa, o bueno, donde moja el mar, y 50 metros hacia el continente, básicamente ahí tenemos un montón de locales en la Costa Verde, etcétera. ¿Qué ha ocurrido en ese caso? claro, la Costa Verde tiene otro tratamiento, ya. Ahí no opera directamente la ley de playas. Hay una
ley especial. Hay rompimiento de discontinuidad, no hay continuidad de la playa también. Cuando hay rompimiento de la continuidad de la playa, estos predios ya pasarían a ser predios de dominio privado del Estado. Y sería muy complejo explicarles ahora porque tiene otro tratamiento y tiene otra legislación. Lo que sí puedo hacer es quizás pasarles alguna normativa sobre la Costa Verde en específico, porque la Costa Verde tiene otro tratamiento. Yo estoy queriendo darles un concepto de manera general, porque de repente los puedo confundir. No obstante, la Costa Verde, al haber pista, hay que evaluar, por ejemplo, eh, si la continuidad, si las pistas son antes del 97. Además, también tenemos que entender que ese proyecto no existía antes, se sabía, ¿no? Creo que con el tiempo se ha logrado de alguna u otra manera realizar todo un proyecto para que por ahí pase una vía, por ahí hayan ciertas empresas dedicadas al rubro del entretenimiento y puedan tener un espacio. Como te comenté, esto tiene una legislación especial que ha permitido que cierto sector puede ingresar ahí. Hasta la fecha hay procesos judiciales en la Costa Verde, en algunos espacios de la Costa Verde, por saber quién tiene la administración, si es el Estado a través del SBN o es la municipalidad, ya que según el artículo 111 o 118 del reglamento 08-2021, decreto supremo, el quien tiene la potestad para inmatricular la zona de playa y la ZDR es la SBN, es la única entidad que puede hacerlo. Pero quien normalmente pues la administra para, en este caso, fiscalización, en este caso, vías, es la municipalidad. Pero como les comento, el tema de la Costa Verde tiene un tratamiento muy especial. Si ustedes me escriben a través de David o no sé directamente, yo les puedo alcanzar la casuística y ustedes las pueden tener y de repente en un momento podemos compartir ya de mi perspectiva netamente, nos podemos sumergir en otro momento solamente en área de playa. Si están de acuerdo, yo les puedo compartir y un día podemos exponer o hablarles solamente de área de playa. Bien, voy a tratar de avanzar también. Qué bueno que estén preguntando también para hacer amena la charla, ¿no? Bien, continuamos. Estamos en este aspecto de el predominio público, ¿no? Tenemos aquí uno más. Ahora, ¿los predominios privados tienen esa función? No. Un ejemplo de predominio privado del Estado, terrenos seriazos. Esos que están los terrenos seriazos son los terrenos secos, son los terrenos que no tienen pues vestigios son los que no tienen agua, son los que tienen abandonados sin sembrío, sin nada. Terrenos que no producen nada, entre comillas, ¿no? Terrenos eriazos. Son predios de dominio privado del Estado, que en algún momento pueden servir. Uy, pero dicen, ¿por qué ustedes, Estado SBN, pues no cercan los predios del Estado? ¿Por qué ustedes fomentan las invasiones? Ustedes no se preocupan, ¿no? Siempre se escucha eso, ¿no? Pero también existe también una lógica en el sentido de que, sí, es cierto, ¿no? Pero ese predio o ese espacio que quizás en un momento está tirado aparentemente o abandonado, pero en un gran momento también puede ser un gran parque zonal, ¿no? Un gran parque de diversiones administrado por la municipalidad. En su momento servirá para algo. Y ya cuando sea un parque, pasará a ser de un predio eriazo de dominio privado del Estado, pasará a ser un predio de dominio público, porque será un parque, un gran parque. Y los parques son espacios públicos destinados a la recreación, según la ley de espacios públicos. Entonces, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo cambia? Puede ser un gran colegio, etcétera. También hay una realidad que el Estado quizás no cuenta, ¿no? Con toda la logística necesaria
como para poder inmatricular todos los predios. Hay muchos predios que no están inmatriculados, pero a diferencia de muchos años se ha avanzado grandemente y hay grandes proyectos para poder inmatricular muchos predios del Estado. En su gran mayoría están inmatriculados, al menos en Lima están inmatriculados, ¿no? Lo malo es que están pues abandonados, solamente tienen un letrerito que dice, ¿no? Estado peruano, pero a la gente no les interesa y se logra meter, ¿no? Yo a veces desde mi perspectiva, yo prefiero que invadan un terreno de dominio privado. No debería decirlo, pero es una salida más rápida, ¿no? Que se invada un predio de dominio privado del Estado. Porque COFOPRI en algún momento entrará otra vez, se ampliará la formalización, ya no será el año 2021, si más no me equivoco, de repente puede ser el año 2025, 2026, 2030, no sé, porque puede pasar, y más con los cambios de gobierno. Entonces, es más lógico que COFOPRI entre y sanee un predio de dominio privado del Estado que un predio de dominio público. No va a poder sanear un predio de dominio público, por más grande que este sea. Bien, ya hemos visto qué implica el saneamiento físico legal. Lo que implica, pues, es llevar, pues, la realidad física a una realidad registral, ¿no? Hemos hablado de los actos de adquisición. Hemos hablado, pues, también de algunos requisitos que se debe tener en cuenta para los actos de adquisición. Efectivamente, los actos de adquisición, ¿cuáles son? Como ya les comenté, actos de administración, actos de adquisición. Por ejemplo, tenemos aquí, pues, cuando se incorpora, ¿no? Cuando se incorpora un predio al Estado, cuando se inscribe por primera vez. ¿Entienden? Cuando se recupera a través de la reversión, ¿no? Previa supervisión, por supuesto. Entonces hay que cumplir ciertos requisitos. Claro que para poder inmatricular un predio, por ejemplo, hay que cerciorarse. Ustedes saben algo muy importante. Si ustedes viven en un lugar que de repente tienen una casa, pero no saben si tiene partida o tiene partida, no saben. Lo mínimo, lo primero que deberían saber es si tiene partida. No tiene partida y no saben cómo saber si tiene partida o no, presenten un certificado o soliciten un certificado de búsqueda catastral ante la SUNAR. Presenten su memoria descriptiva, su plano perimétrico, su plano de ubicación, y la SUNAR a través de este certificado les dirá, sí, efectivamente, tu predio a la fecha tiene partida. Esta es la partida. O tu predio a la fecha no tiene partida. Ya. Y tú avanzas en el saneamiento que tengas que hacer como punto de partida. Y eso también hace el SBN, efectivamente. ¿Por qué? Con la finalidad de no vulnerar derechos. ¿Qué pasa si yo inmatriculo sobre un terreno que le pertenece a un particular? ¿Estoy vulnerando su derecho a la propiedad? Por supuesto. ¿Y de qué me puedo comer? Un proceso judicial, en principio. Y los perjuicios que acarrean ello. Para eso, primero parto por mi certificado de búsqueda catastral. Pero también ustedes saben que nuestro sistema, pues, es facultativo, ¿no? O sea, hay muchas personas que no inmatriculan, y es válido, pero uno tiene que inscribir para oponer derechos y para decirle a todo el mundo a través del principio de publicidad que yo soy el titular. Porque ha pasado en la práctica, o otros se inmatriculan y no tienen las coordenadas, es decir, no se sabe o no se tiene certeza, porque son antiquísimos y antiguamente no te pedían coordenadas para poder inscribir un título en una casa, no sabías si el predio estaba más a la izquierda, más a la derecha, más arriba o más abajo. Entonces, fehacientemente no se tenía en cuenta que habría duplicidad de partida o que se propondría con esto, con aquello. No había certeza. Eso genera también un problema. O hay muchas personas que también no escriben sencillamente su derecho en el registro, pero tendrían que estar ejerciendo un derecho de posesión, porque cuando la SBN inmatricula, hace un trabajo de campo, visita el polígono que quiere inmatricular. No es que solamente lo hago todo desde el buró, desde el escritorio, no, desde mi certificado, no. Hace un trabajo de campo, notifica a la persona que está viviendo ahí y le dice, señor, ¿qué derecho te asiste? Porque yo voy a inmatricular este terreno a favor del Estado. No, un momentito, yo tengo acá una escritura pública. Ah, ok, muy bien, usted es propietario, se le recorta, se evalúa su título de propiedad o su escritura pública y efectivamente, luego de una evaluación, efectivamente el señor es propietario, hacemos un recorte y ya no inmatriculamos esa parte. Cositas así. Creo que he visto algo. ¿Hay alguna pregunta?
Sería interesante una sesión sobre ya, bueno. Sí, sí, sí. Ya, continuamos. Sí, ya depende de ustedes, nos podemos poner al corriente y planteen un día, yo en mi horario libre les puedo hablar un tema de playas, les presento casuística porque yo trabajo en la subdirección de supervisión, entonces supervisamos playas, todo el tiempo estamos yendo a las playas, y es una casuística muy interesante, porque ese es otro tema, porque hay que hablar de un tema, tenemos que hablar desde un tema histórico, desde qué ley reconoce, por ejemplo, a la playa como un bien de dominio público, ¿no? Como les comenté, desde el 2021-2023 hay una ley, la ley 4940, no me recuerdo exactamente ahorita, lo tengo en la computadora del trabajo, todo ese plan histórico. De repente al final les digo, me voy a acordar. Bien, acá tenemos los predios estatales, tenemos ya sobre las playas son bienes de dominio público, sí. Las islas, los cauces, los terrenos ganados, bueno, eso es otro tema, ¿ya? También tenemos acá los gobiernos regionales efectivamente ejercen ciertas potestades, ¿no? Como les comenté al inicio, el Estado a través de la SN no puede alcanzar todo el país. Entonces delega sus funciones a ciertos gobiernos regionales para que ellos puedan ejercer los actos de administración, los actos de adquisición y los actos de disposición en su jurisdicción para alivianar la carga al SBN y para que no todos los de Arequipa se vengan a Lima y ya el gobierno regional de Arequipa pueda resolver esa situación. ¿Qué más tenemos acá? A ver. Ajá. Bueno, ya les hablé de la primera inscripción de dominio. Es un tema bastante interesante. Si tuvieran alguna pregunta de esto, con gusto le haré, porque también aquí recuerden que se cruza o se visualiza los distintos visores gráficos. Por ejemplo, hay comunidades campesinas y las comunidades campesinas, para que su primera inscripción de dominio es el procedimiento de deslinde y titulación de tierras. Y normalmente no lo hacen rápidamente, demora el procedimiento, pero ya son reconocidas y en la base gráfica del SICAR, ahí señala ya cuál es su predio, señala un polígono, aparentemente, señala un polígono. Entonces, cuando nosotros evaluamos, no, esto pertenece a una comunidad campesina, ya no nos metemos. ¿Por qué? El Estado reconoce la propiedad a las comunidades campesinas y nativas, las reconoce y no las podemos tocar. No las podemos tocar. Después tenemos también acá, bueno, acá es el procedimiento del primer ejercicio de dominio, ¿no? Todo lo que implique el diagnóstico previo, el CBC, el levantamiento topográfico en campo, la inspección que se hace en campo, la notificación, y esto se finaliza con una resolución, la resolución aprobatoria, ¿no? Que determinará la primera inscripción de dominio a favor del Estado peruano. Y eso se inscribirá en el registro correspondiente. Después tenemos, hemos hablado de las... Esos son temas de actos de administración todavía, dación en pago. Después tenemos actos de disposición, que también hemos hablado de la transferencia como un acto importantísimo que realiza la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, la transferencia de predios del Estado. En este caso, netamente son predios de dominio privado del Estado, que muchas entidades lo recogen para grandes proyectos, ¿ok? La compraventa como excelencia. También, efectivamente, hay muchas personas que son posesionarios de predios de dominio privado del Estado y le dicen al Estado, Estado, por favor, yo quiero sanear mi propiedad. Yo soy consciente de que estoy en posesión de un terreno de dominio privado del Estado y lo utilizo para mi vivienda. Entonces el Estado evaluará y te dirá, mira, voy a ver mi base, voy a ver el Google Earth y voy a decir, a ver, tu posesión, tú me dices que es del año 2010, 2009, 2010. Tú me dices que tienes posesión del año 2000. Voy a ver si es cierto. Miro mi base gráfica, el Google Earth. En el 2010, ese espacio, bueno, no tengo ahorita para visualizarles con ustedes, pues sería bonito. En el 2010, según el Google Earth, veo que esa casa, ese espacio de tierra, en ese distrito no había nada. En el 2011 no había nada, en el 2012 no había nada, perdón, en el 2000 no había nada, en el 2001 no había nada, en el 2005 no había nada, y recién en el 2011
había una posesión, pero tú me dices que poseías del año 2000, no es cierto. Improcedente, porque según la directiva señala de que, y la ley, se tiene que acreditar posesión hasta antes del 25 de noviembre del año 2010. Ese es uno de los requisitos. Otra cosa más, pasa que muchas personas también le quieren prescribir al Estado. Como yo les señalé al inicio, ¿se puede prescribir predios de dominio público, parques, áreas verdes? ¿Se puede prescribir? No, no se puede prescribir. Se puede prescribir predios de dominio privado del Estado, terrenos seriazos o terrenos que no tienen una finalidad para el servicio, para el uso o servicio público, que no sirven para eso. Todo lo contrario, son predios de dominio privado del Estado, terrenos seriazos, terrenos abandonados, etc. ¿Se puede prescribir sobre ellos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Sí y no. Con la ley 29618 a partir del año 2010, también creo que es 25 de noviembre del año 2010, a partir de esa fecha no se puede prescribir sobre predios de dominio privado del Estado. A menos, la otra parte, como le dije, sí y no, sí, si puedes acreditar el ejercicio de la posesión continua y todo lo que dice, ¿no? Pacífica, pública, de buena fe o de mala fe en este caso 10 años, con anterioridad a la emisión de la ley. Si antes del 25 de noviembre del año 2010, hacia atrás, tú tienes 10 años, puedes prescribir sobre predios de dominio privado del Estado. Tú puedes prescribir. Esa sería la lógica. Pero después del 2010 en adelante, ya no se puede prescribir. Uy, yo comencé a poseer el año 2011. ¿Y cómo me doy cuenta? Yo reviso la base, el Google Earth, y verifico. En el 2010, ¿tenía posesión? No. El 2011, no. Entró en el 2013, improcedente. No se puede. Esa es la lógica, la fecha. Entonces, es un aspecto muy técnico. Utilizamos mucho las herramientas, tanto los geovisores, el Google Earth y otras consultas más que nos sirven a nosotros, en principio, para determinar si efectivamente el predio es de libre disponibilidad, tanto para vender, para un acto de administración, o para que este tercero, entre comillas, pueda prescribir, porque en su momento, pues, se activará también el aparato legal del Estado a través de su procuraduría en defensa de los intereses del Estado. ¿Quiere prescribir el Estado? Ok, demuéstralo, ¿no? Demuestre su posesión. Y el Google Earth, pues, es una herramienta indispensable e importante que nosotros manejamos para verificar si efectivamente esta persona ha ejercido una posesión, al margen de los demás documentos que ejerce, porque una cosa es el papel, pero otra cosa es la posesión de facto. Pues tenemos, bien chicos, he tratado de darles algunas tips. El tema es muy complejo, como ustedes lo están viendo, y me pasaría más tiempo. Tampoco quiero cansarles. Estos son actos de disposición, la compra-venta, tenemos la permuta, es lo mismo que sigue el Código Civil por si acaso, pero netamente ya hay una directiva, pero la definición es del Código Civil, la superficie también, lo mismo. Hay muchas entidades del Estado que lo utilizan a través más del procedimiento de 1192. Tenemos también acá, y el procedimiento especial de saneamiento físico legal, que es un procedimiento que todas las entidades del Estado pueden hacerlo. ¿Cuál es la característica más importante con la que quiero que se quede? Este procedimiento está plasmado en una declaración jurada. Y la declaración jurada con el informe técnico legal y más los documentos técnicos, ya sean plano y memoria, es requisito suficiente para llevar al registro y decirle, registrador, inscribe mi independización, o inscribe la acumulación, o inscribe, por ejemplo, mi afectación en uso, y se acabó, o inscribe la rectificación de áreas. Es una declaración jurada. Acá no hay resolución. Por el procedimiento ordinario, a través del regulados en el 101 en adelante del Decreto Supremo 08-2021-Vivienda, es una resolución. Pero este procedimiento está regulado en el artículo 242, para los que quieran leer, del Decreto Supremo 08-2021-Vivienda en adelante.
Eso es lo que les puedo comentar, porque este es otro procedimiento un poco más complejo que no quiero tampoco de repente confundirlos. Hay un equipo en la SBN que se encarga netamente de este procedimiento. Se llama el equipo de saneamiento en la SBN, que solamente ve estos temas. Procedimiento especial de saneamiento físico legal y otros actos más, y procedimiento ordinario también. Ya ustedes lo revisarán. He tratado de brindarles algo, al menos a ustedes, para que puedan prepararse para su examen. No les digo que estos temas van a venir, pero forman parte de la cátedra que el doctor Huerta les ha impartido a cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, puedan hacerla ahora, o si no, ya programaremos de repente para los que están interesados en aprender. Podemos hablar un poco de temas de playa. Yo ya de repente traeré casuística ya directamente, imágenes más chéveres para que puedan visualizar mejor y de repente hablar de la Costa Verde también. ¿Tiene alguna pregunta? Disculpa, tengo una pregunta. Usted mencionó que en caso que nosotros tengamos un predio y quisiéramos saber si es que estamos, por ejemplo, en una superposición con alguna partida preexistente, hicirles la sugerencia que solicitemos un certificado de búsqueda catastral, un CBC. Bueno, Sí. mi pregunta es la siguiente: ¿cuál recomiendas? ¿El solicitado por extranet o el que es emitido por SBN y por Certicat? Y bueno, si nos puedes dar una pequeña explicación de cuáles son los pros y contras de ambos. Ya, Gracias. lo que yo sugiero, bueno, ¿qué tal? Ya, mira, gracias. Lo que yo sugiero es que pidas el de la SUNAR. Es una base, recordemos que la base gráfica, el geovisor de la SUNAR está en constante actualización. En el año 2021, como me ha pasado en la práctica, el certificado de búsqueda catastral decía que el predio que yo pretendía inmatricular no se superponía con ninguna propiedad. En ese mismo año, pero yo lo pedí en enero, en ese mismo año, en diciembre, o a mediados de año, decía, no, que sí se superpone, efectivamente. Entonces, esa constante, eso pasa en el registro. A veces hay errores o sencillamente son predios antiguos que no han sido aportados. Aportado significa que ese polígono no ha sido subido a la base gráfica de la SUNAR y no se puede publicitar. Entonces hay un equipo que se encarga de aportar eso y también las propias entidades. Yo sugiero que solicites el CBC ante la SUNAR. Es el más completo. Es el más completo. La SBN efectivamente emite un certificado catastral, pero netamente te lo da sobre los predios del Estado. Ahí no te van a aparecer predios de particulares. Todos los predios del Estado te va a aparecer el certificado de búsqueda catastral que lo vas a solicitar ante el SBN. Por eso ellos tienen CUS, como les mencioné, pero tienen CUS vinculados a partidas. Tú quieres un CBC en donde solamente te aparezcan predios del Estado, SBN. Tú quieres un CBC general, integral, más completo, SUNAR. Esa sería mi recomendación en principio. SUNAR. Edgar, buenas noches. Sí, buenas noches. Nuevamente, otra consulta. Para saber si estoy entendiendo bien, habías comentado que los predios, disculpa, que los predios de dominio privado, bueno, los predios estatales de dominio privado, básicamente son los terrenos eriazos, o sea, Así los es. terrenos donde no se ha construido nada, la tierra es seca. No sé si hay algún otro, pero en todo Claro. caso, sobre estos terrenos se da la particularidad que antes de 2018 entiendo que el Estado sí los podría vender y actualmente el Estado no los puede vender, salvo se acredite que hay algunas personas en posesión de esos terrenos. Y lo que no me queda claro es por qué se ha dado ese cambio, esa norma, más aún atendiendo que había leído algunos proyectos, o bueno, no proyectos, sino propuestas de candidatos que decían que para tener una mejor planificación urbana
Ujú. había que construir como que una nueva Lima, una nueva ciudad, ya sea más al norte, más al sur, pero una nueva ciudad. Entonces yo pensaba que la forma de poder conseguir esa meta era básicamente pues que el mismo estado empiece a lotizar y a vender terrenos a determinadas personas para que construyan. Ahora entiendo que eso sería inviable, entonces esa propuesta que algunos han hecho no se podría llevar a cabo. Hay una ley, la ley de acondicionamiento territorial señala lo que tú dices, ¿no? Cómo debería crecer ordenadamente un espacio, en este caso Lima, ¿no? A ver, eh, cuando hablas de que hay imposibilidad de vender, los predios del Estado se pueden vender de manera directa o por subasta pública. Cada cierto tiempo el Estado subasta sus predios. Todos los predios del Estado están ofrecidos en vitrina, lo que el Estado ve que es pertinente que yo voy a subastar, porque efectivamente están ubicados en zona exclusiva y son potenciales para de repente futuras, porque hay personas que también trafican terrenos y están viendo estas cosas y también están metidos en el tema de la subasta y la compra de los terrenos. Ellos están pendientes de eso. Entonces el Estado sí efectivamente subasta los terrenos. Ahora, una cosa es muy distinta, el plan de desarrollo urbano que tienen las municipalidades, por ejemplo, hasta el año 2026 o hasta el año 2030, ¿no? Ellos, parte de sus funciones es, porque son, en principio, a las municipalidades les corresponde realizar el saneamiento físico legal, les corresponde realizar, pues, emitir los títulos, o el saneamiento físico legal de los predios del Estado. A ellos les corresponde a los predios urbanos. Ahora, pero no tienen el aparato logístico como para realizarlo y muchas veces COFOPRI ha tenido que ver porque quizás el Ministerio de Vivienda en su momento a través de ciertos programas no ha podido de repente canalizar, ¿no? Ahora hace poco, por ejemplo, se hizo el famoso programa VISP, programas, viviendas de interés social, ¿no? En ciertos distritos, pero se ha visto efectivamente que no favorece a los que menos tienen, sino a los que tienen un poco más. Entonces no se llega efectivamente, estos programas no llegan a las personas que deberían llegar. El Estado sí, a través del Ministerio de Vivienda, techo propio, y está concatenado con muchos departamentos, porque lo que se quiere es que Lima crezca para arriba y no de manera desordenada. Yo, mira, con todo lo que pasa, en este país, con las invasiones, con la falta de un crecimiento ordenado, como tú lo has dicho, yo te insto a que leas la ley de acondicionamiento territorial, que habla de todo ello y tiene definiciones muy chéveres, habla de la zonificación, habla de los usos, de los tipos de suelos, es interesante, ¿no? Habla del uso y habla de la zonificación, porque muchas veces se habla del cambio de uso, cambio de zonificación, eso bueno, es un tema aparte. Entonces, no hay un crecimiento ordenado. Y lamentablemente el Estado, ampliando más el tema de COFOPRI, fomenta, en mi concepto, las invasiones. Y eso hace pues que se vuelva inviable. Debería haber programas que no he visto, ¿no? Deberían haber programas destinados a la vivienda social, pero no llega, ¿no? No llega a las personas que deberían llegar. Un claro ejemplo es las viviendas de interés social. El Estado efectivamente puede vender a través de venta directa o subasta pública. La ley 29618 es netamente para los temas de imprescriptibilidad de los predios de dominio privado del Estado. Nadie puede prescribir a la fecha. Hasta después de 2010 nadie le puede prescribir al Estado sobre terrenos de dominio privado ni sobre terrenos de dominio público. Pero el Estado efectivamente puede vender sus predios. Eso lo señala el artículo 222 o 218 del Decreto Supremo 08-2021-Vivienda, lo señala y establece las causales. También, no sé, de repente puedes también leerlo y si te parece también en un momento poder comentar de esos temas en específico, ¿no? Pero, no sé, ¿no? Cómo hubiese Lima de repente crecido ordenadamente, ¿no? Yo creo que actualmente, en mi concepto, no tenemos quizás grandes proyectos para el beneficio
en este caso de las personas que menos tienen. A la fecha sigo viendo personas que lo arriesgan. También tiene que ver mucho con los ingresos. Los departamentos no te bajan pues en los conos de 90.000, ¿no? 90.000, no sé si serán $60.000. En un tiempo averigüé 90.000 soles, dependiendo, ¿no? En donde de repente más alejado estés de Lima, puedas tener un pequeño departamento, pero al no tener los recursos necesarios, como me ha pasado y he buscado también terrenos yo, ante la necesidad, pues las personas lo arriesgan. Sabiendo que es del Estado, lo arriesgan, porque piensan que en algún momento los van a regularizar, o algún político queriendo popularidad o ganar votos, decir, no, sí, acá damos su título de propiedad, pero señor político, está al costado de una quebrada, es zona de amortiguamiento, es inseguro, defensa civil jamás va a poder darle, no, le vamos a su título de propiedad. Y le dan su título de propiedad y después, cuando llegan los desastres, estamos viendo pues los resultados de un procedimiento hecho al caballazo y muchas muertes. Al caso como pasa en Chosica, como pasa en muchas partes del país. Entonces ya es un tema que escapa quizás de las propias instituciones. A veces es un tema más político. No sé si he podido responder tu pregunta, ¿no? Pero te he tratado de responder también de manera general y en otras de manera específica. Yo creo que no he visto un plan o los planes que se tratan de desarrollar no están cumpliendo su finalidad y no llegan al sector que deberían llegar. ¿Tienen alguna pregunta más? Ay. Ok. ¿Vieron el partido, chicos? Bueno, si no hay una pregunta más, ya con Davidcito y los que estén interesados, podemos programar una reunión. O ya no sé, de repente en el taller de Derecho Hipotecario podemos hablar de un tema de playas, no lo sé. Igual yo coordinaré, pero internamente con ustedes también puedo hablar un día del tema de playas, de un tema histórico y poner algunos ejemplos para que de repente les sirva en un momento de su vida, ¿no? O de repente tienen una casa de playa que ustedes quieren regularizar y ya le doy algunos tips y qué es lo que piensa el Estado frente a esa casuística. Bien, entonces no habiendo una pregunta más, David, doy por terminado la presente sesión. Les agradezco, la verdad, por prestar atención, por preguntar. Muchas gracias, Edgar, por haber, por darte el tiempo para darnos una asesoría a la cátedra. Y bueno, ha sido, creo que, muy enriquecedora para nosotros y ojalá que se pueda dar esa asesoría sobre la normativa que regula el uso de playas. Sería muy No, tú interesante. dime, coordinen con los que están interesados en playa, los que quieran, podemos hablar, coordinen con David, ustedes me dicen la fecha, ya sea en la noche o un fin de semana, y ya, a partir de las 9 de la noche. Claro, me dan tiempo también para llegar a mi casa. Así que coordinen internamente con Davidcito y ya, quedamos un día. Yo les agradezco igual una vez más, gracias por su tiempo. Espero que de corazón les vaya muy bien este sábado y no sabemos, hasta ahora creo que el examen va a ser virtual, pero bueno, ya tienen ahí una ventaja. Bueno, gracias Davidcito y gracias a cada uno de ustedes. Buenas noches con todos. Gracias. Hasta luego, chao, chao.